En materia internacional, los trenes que conectan Madrid con Andalucía en el sur de España seguían sin salir este lunes, horas después de que se identificara un robo de cables en 4 puntos de la provincia de Toledo, limítrofe con la capital de España, lo que afectó al menos a 10.700 viajeros y 30 trenes. Este robo, que fue calificado por el ministro español de Transporte, Óscar Puente, como un acto grave de sabotaje, los técnicos continúan con los trabajos de reposición del material robado y la reparación de las averías. Patrullas de seguridad de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias en España, junto a la Guardia Civil, estaban documentando esta incidencia para interponer la respectiva denuncia, indicó la compañía dependiente del Ministerio de Transportes en sus redes sociales. Renfe pidió esta madrugada a los viajeros del tren de alta velocidad AVE de Madrid que no vayan a la estación de Atocha, de donde salen la mayoría de estos trenes, hasta las 8 horas, porque hay retraso a causa del citado incidente, ya que los trabajos de reparación continúan. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, aseguró esta madrugada que la parada de trenes de este domingo no lo ocasionó por completo el robo de cable de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en la provincia de Toledo, sino el enganchón de un tren de Irio, otra compañía que opera en España desde 2022, que arrastró la catenaria. Puente indicó que la Guardia Civil investiga los hechos, detalló que se trata de 4 robos de cable en puntos distintos en un radio de 10 kilómetros y pidió la colaboración ciudadana para dar con los responsables del robo, que ocasionó numerosos retrasos y trastornos a miles de viajeros que regresaban unos días de descanso después del puente del 1 de mayo. Por otra parte, el Gabinete de Gobierno de Israel aprobó en la noche de ayer domingo expandir sus operaciones en la Franja de Gaza, así como un esquema con el que pretenden reanudar el acceso de ayuda humanitaria que bloqueaba totalmente desde el pasado 2 de marzo, según informó la prensa nacional. Según el diario Israel Hayom, la estrategia está enfocada en aumentar gradualmente la presión militar sobre el enclave, que desde octubre de 2023 se ha cobrado ya la vida de más de 52.200 personas, para presionar a Hamás para aceptar un alto el fuego. Además, el gabinete aprobó un esquema con el que deben reanudar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que Israel bloqueaba desde marzo y acercaba a su población cada vez más a la hambruna, que busca evitar que Hamás tenga acceso a la materia que entre a la franja, según el periódico Yediot Aharonot. El Gabinete de Seguridad israelí, sin embargo, insistió en que actualmente hay suficientes alimentos en el territorio palestino, según declaró una fuente política israelí. El gabinete aprobó por amplia mayoría la posibilidad de una distribución humanitaria, si fuera necesario, para impedir que Hamás se haga con el control de los suministros y destruir su capacidad de gobierno. Durante la discusión del gabinete se mencionó que actualmente hay suficientes alimentos en Gaza, según agregó la fuente. Por último, un joven detenido el año pasado en Venezuela en medio de la crisis desatada tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, falleció bajo custodia estatal, denunció la líder opositora María Corina Machado y una ONG. Lindomar Amaro, de 27 años, estaba recluido en la cárcel de Tocorón, un penal de máxima seguridad ubicado en el estado de Aragua, en el centro del país. Lo habían arrestado por incitación al odio, hostigamiento y tenencia de arma de guerra, según el parte militar de julio pasado, que señaló que tenía antecedentes por hurto genérico común. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó el domingo que Amaro murió el 3 de mayo en la cárcel de Tocorón. La causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda, escribió la ONG en la red social X, y recordó que Amaro ya había intentado atentar contra su vida. Machado, que reivindica la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado reelecto, acusó al mandatario de la muerte de Amaro. Este es uno de los crímenes más horrendos que este régimen ha cometido. Que nadie lo dude, esta muerte tiene un solo responsable, Maduro,
dijo Machado también en su cuenta en X. La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo que iría del 2025 al 2031 desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, de los cuales más de 2.000 han sido excarcelados. Activistas denuncian, no obstante, que los arrestos de opositores no han cesado. El comité denunció también que Joandri Silva, compañero de Amaro, intentó suicidarse al mismo tiempo. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que con la muerte de Amaro, al menos 6 detenidos fallecieron entre 2024 y lo que va de 2025, confirmando una política de abandono e impunidad dentro del sistema penitenciario. La ONG Foro Penal cifra en 906 los actuales presos en Venezuela por razones políticas. Eso es lo más destacado en materia internacional. 906, es una barbaridad. Sí, hay presos políticos. Pero ¿qué dicen nuestros zurdos de aquí sobre eso? Nada, no pasa nada. Nada. No pasa nada. Allá sí no están las denuncias de todo el mundo de lo que está pasando en Venezuela. Y viste que Nicaragua se salió de la UNESCO. Claro, porque le dieron el premio de la UNESCO al diario La Prensa. Exactamente. Como le dieron el premio, la UNESCO le dio el premio a la libertad de prensa, creo que es el de prensa, sí, el día de la libertad de prensa, que fue el pasado fin de semana, el sábado pasado. Se lo dio al diario La Prensa, pues en represalia, dice el gobierno nicaragüense, pues ahora me salgo de la UNESCO. Qué barbaridad. Estos comunistas. Esa es la realidad de los comunistas latinoamericanos son una cosa seria. Bueno, todos los comunistas son cosas serias, pero los de Latinoamérica son especialmente Pero es que, increíbles. Ya hasta ofende llamarlos comunistas. Sí, no, realmente. O sea, aquel que realmente tiene un pensamiento intelectual de izquierda. Cuando tú ves lo que hace Maduro, cuando tú ves lo que hace Daniel Ortega, realmente no puedo pensar, ni siquiera lo que pasó en Cuba, por lo que está pasando Cuba. No puedo ni pensar que alguien con un pensamiento intelectual de izquierda todavía sienta que eso representa al comunismo o al socialismo. Dista mucho de ser socialista o izquierdista. Y ni hablar de lo que aquí es Suntrax, que también se dicen y se dan golpes de pecho diciendo que ellos son de izquierda. Yo no sé de qué izquierda, pero no sé de qué izquierda serán. Pero de la izquierda intelectual e ideológica, créanme, que no son, ellos son cualquier cosa, menos de izquierda. Por cierto, ¿les habrá calado en algo la homilía de Monseñor José? No, hombre, ¿qué va? ¿Tú piensas? Fue muy buena la homilía. Por favor. Muy buena. Que es aplicable para todo el mundo. Claro, además. Aplicable para todo el que en este momento, y de verdad, se está pescando como en río revuelto, y yo creo que aquí hay que entender lo que está pasando y que poner un contexto, porque eso es lo que parece ser. Me recordó la homilía del cardenal Giovanni Battista Re en el funeral del Papa. Sobre todo aquella parte de que hay que tender puentes y no crear muros. ¿No? Esa parte que es un discurso muy poderoso. Eso aplica para los que protestan aquí y los que están protestando en todas partes. Aquí estamos en una era en donde no se está tirando puentes, sino se están construyendo muros, es cierto. Y cada vez más. Y cada vez más. Y cada vez el diálogo social se hace más necesario, pero menos frecuente. Mira, por ejemplo, una cosa increíble. En la situación que hoy nos encontramos con relación a las protestas que hay de los sectores educativos y los sectores médicos, yo le preguntaba al ministro de Salud esta mañana acerca de, bueno, si hay oportunidad de diálogo, y la verdad es que él me responde diciendo, pero espérate, ¿cuál diálogo? Si lo que ellos están pidiendo ya se discutió, eso pasó por la Asamblea, ellos estaban allí, fueron parte del debate. Y muchas de las fueron parte del debate, muchas de sus propuestas fueron integradas. Fueron incorporadas en la ley. Sí. El aumento de la cuota patronal, el no aumento de la edad de jubilación, el aumento de los fondos del Estado, que el Estado aporta. Muchas de las propuestas fueron consideradas y quedaron incorporadas en la ley. Sin embargo, siguen como si nada de eso hubiera sucedido. ¿Por qué razón entonces estamos ahora enfrentando llamados, independientemente si tiene éxito o no tiene éxito? Porque creo que hay que separar las cosas. El éxito aquí gira en torno al efecto que tiene la mayoría del ciudadano. Y ahora vamos a hablar con la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, que está recibiendo el golpe directo por la incertididumbre. Ayer sacaron un comunicado muy real, muy crudo. Vamos a hablar con ellos muy realista, porque lo que cuesta ahora, los cierres. ¿Tú qué piensas? ¿Hay o no hay gente metiendo cizaña aquí? Por supuesto que sí hay. Bueno, hay algunas aclaraciones. Hay un refrán que dice, explicación no pedida, culpa reconocida. Vamos a escuchar la explicación que dio el expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a escucharlo.
Mire, yo no sé si hacer una película de Netflix o qué, pero yo estoy harto de que me acusen sin ninguna prueba de cosas que no tengo nada que ver. Hoy me acaba de decir un amigo que en el Consejo de Seguridad andan diciendo que yo estoy financiando los movimientos que hay en contra del gobierno, especialmente la próxima semana. Yo no tengo nada que ver con los movimientos indígenas, los movimientos sindicales, los sindicatos y los movimientos bananeros. Yo no tengo absolutamente nada que ver, ni he puesto un fucking centavo en eso. Yo exhorto a la paz, a la armonía, al diálogo, a que nos entendamos entre panameños y no estemos buscando peleas y buscando chivos expiatorios donde no lo hay. A mí me acusan de todo lo que sucede en este país. Póngase a trabajar en vez de estar inventando chismes y bochinches. Bueno, primero si era un chisme, ¿por qué sale a aclarar un chisme y un bochinche? Bueno, pues ya te digo que... Y dos, debe investigar el gobierno quién del Consejo de Seguridad anda filtrando la información a Martinelli. En caso de que sea cierto. En caso de que sea cierto. Pero ya de por sí eso levanta una alerta roja a todo el Consejo de Seguridad para saber quién de allí, porque ahí no hay mucha gente, ¿ah? Y si eso se discutió en el Consejo de Seguridad, de allí, de algún número de teléfono de ese grupo selecto, salió la información al señor Martinelli. O sea, si eso ocurrió, pues, por ahí debe comenzar la investigación. Que alguien le dijo al señor Martinelli que eso se había discutido. Y si eso lo posteó, creo que fue el sábado, me parece, o el domingo, no recuerdo si fue sábado o domingo. Esa reunión tuvo que haber sido jueves, viernes o sábado, para que inmediatamente alguien pasó y le dijo lo que está ocurriendo en el Consejo de Seguridad, por un lado. Por otro lado, la explicación fue tan clara que hasta uno queda dudando si realmente tiene algo que ver o no, Guido. Bueno, no sé, pues quedé con la duda. Yo no sé, no tengo manera de saber si han discutido o han conversado eso en el Consejo de Seguridad. Lo que sí ha sido notorio y público es que el vocero, el amigo fiel, el diputado Luis Eduardo Camacho, ha dicho y reiterado, mientras Martinelli no tenga libertad, no habrá paz social. Es verdad, en el eso país. sí es cierto. Eso es un hecho público y notorio. Y lo que está pasando sí tiene que ver con la paz social. Bueno. Tiene que ver con la paz social. Usted saque sus propias conclusiones. Usted saque sus propias conclusiones. Por eso te digo, independientemente si es efectivo o no es efectivo el paro, la incertidumbre que se genera alrededor, esa duda del padre de familia si manda al hijo o no a la escuela. Ahora nos estaba diciendo la viceministra de Educación, Agnes de Cotes, que los propios padres de familia están colgando carteles en la parte exterior de las escuelas pidiendo que no manden a los niños a la escuela, cuando la escuela está abierta, cuando la escuela tiene profesores y tiene maestros, como es la instrucción que se ha dado para que la mayoría de las escuelas permanezcan abiertas y que a la vez que permanecen abiertas se le permita a los estudiantes dar clases. Cada escuela está organizándose de la mejor forma para cubrir las necesidades de sus estudiantes. Todo eso crea desasosiego, crea zozobra y a la vez crea mucha intranquilidad e incertidumbre entre padres de familia a nivel nacional. Entonces, ese es el efecto principalmente. Sobre todo por la razón que hay detrás de estos paros y de estas manifestaciones, que tiene que ver es con lo que se discutió en la Asamblea por más de 3 meses, por cierto, y en la que ellos fueron principalmente convocados, Guido. Sí, no, y no solamente la tragedia de no brindarle educación a los estudiantes, porque ese tiempo no se recupera, eso ya lo sabemos todos, tras que ya venimos golpeados desde la época de la pandemia, sino también me llamó poderosamente la atención y creo que fue muy fuerte, pero muy claro, el ministro de Salud, Fernando Boyd, sobre cómo la vocación de un médico va en contravía de esas acciones de paro para no atender a los pacientes. O sea, me recordó que existe un juramento hipocrático atenógeno, que es el que cada vez que un médico se gradúa, jura cumplir con sus pacientes, cumplir con su vocación. Ese es el famoso juramento hipocrático en honor a Hipócrates. Entonces resulta ser que un pequeño grupo, porque es como lo calificó el ministro, llama a un paro para no atender a los pacientes. Y me llamó poderosamente la atención lo que abordó el ministro de que si alguno de esos pacientes llega a sufrir un agravamiento de la enfermedad, incluso a la muerte, le cabría responsabilidad penal a esos médicos que no lo han atendido. Miren de lo que estamos hablando. No solamente no atender a los estudiantes por parte de los docentes, que también
va en contravía de lo que debe ser un docente, no atender los pacientes por parte de los médicos, que puede tener consecuencias graves y hasta mortales para los pacientes. Entonces, ya los señores de Suntra, bueno, ellos paralizan y no hay actividad en la construcción, y eso genera también un efecto cascada, porque la construcción mueve muchos cables de la economía, ¿no? Muchos proveedores, en fin, las fondas, todo eso es un abanico de movimiento económico alrededor de un proyecto de construcción. Y están detenidos, algunos, hay otros que están todavía los obreros trabajando. Por ejemplo, en el Hospital del Niño, yo el viernes que pasé por ahí, vi que estaban los obreros trabajando. En cambio, me llamó la atención que en otra obra que no es pública, sino internacional, como es la nueva sede de la CAF, en Obarrio, ahí sí está totalmente paralizado. Es decir, casualmente, este paro no beneficia a nadie. No, casualmente la CAPAC hace un llamado y un comunicado a todos los trabajadores de la construcción para que se presenten a sus puestos de trabajo con el compromiso y la responsabilidad que siempre los ha distinguido. Dice, la paralización de labores no solo retrasa significativamente los proyectos en marcha, sino que también pone en riesgo futuras oportunidades laborales en el sector, afectando el sustento de miles de familias panameñas, dice la CAPAC. Esta paralización responde a intereses políticos que buscan desestabilizar al país, promovida por un grupo que se aleja de los principios de desarrollo, sostenibilidad y crecimiento que tanto valoramos y necesitados. Dice, las obras permanecen abiertas para que juntos podamos continuar construyendo un mejor futuro para nuestras familias, nuestro sector y nuestro país, es lo que está diciendo la CAPAC en este comunicado. Ellos también hablan específicamente acerca de intereses políticos. Se está utilizando mucho eso, son intereses políticos detrás. O sea, ¿pero qué busca un político en esta coyuntura? Si, hoy cumplimos un año de las elecciones, Guido. O sea, hace un año fueron las elecciones. Entonces, ¿cuáles son esos intereses políticos que puedan estar detrás de las protestas y manifestaciones? Claro. No sé si tú... no sé si entiendo muy bien lo que está pasando. No, lo que acaba de pasa pasar es las elecciones. Hombre, Atenógenes, Panamá se rige por un sistema democrático. Imperfecto, por supuesto, como todos los sistemas diseñados por seres humanos, que somos seres imperfectos. Pero dentro de ese sistema democrático, los panameños, cada 5 años, de acuerdo con lo que establece la Constitución, acuden a las urnas a depositar el voto por las autoridades de elección popular, que son quienes llevan adelante la representación y el ejercicio del gobierno, de la asamblea, básicamente. Entonces, dentro de ese marco constitucional, pues hay el proceso de creación de las leyes, que corresponde a una responsabilidad dual. Por una parte, la Asamblea, que es quien aprueba las leyes; por otra parte, el Ejecutivo, que tiene la iniciativa legislativa para presentarlas y quien debe sancionarlas. Dentro de ese marco democrático, elegimos los panameños por mayoría, los que votaron y los que no votaron. Exacto. Por José Raúl Mulino fue elegido presidente y sin discusión fue reconocido por todos los que participaron. Y dentro de ese marco democrático, el grupo que hoy está llamando a la agitación en las calles no sacó ni siquiera el 2%, que es el umbral que necesitaba para sobrevivir. Es decir, no recibieron el favor popular. Pero entonces se toman las calles para contrarrestar todo un proceso democrático. Que ellos no están de acuerdo con cómo se aprobó la ley de la Caja del Seguro Social, tienen el derecho a protestar. Claro. Lo que no pueden es pretender desconocer el sistema democrático, porque en eso se basa el pacto social, la Constitución que hemos abrazado los panameños. Entonces, si ellos no quieren abrazar eso, pues, entonces tienen un grave problema. Lo que no pueden es causarle problemas al resto de la ciudadanía, que es lo que está sucediendo Y eso es lo que está una pasando. y otra vez. Porque, reitero, donde haya posibilidad de generar malestar, ellos van a estar ahí de primeros, porque eso es lo que buscan. Donde haya posibilidad de generar bienestar, no los verán ni cerca. Sí. Eso es, básicamente. Entonces no hay que entender más que eso, Atenógenes. Es muy triste. Aquí eso es lo que hay que entender. Ellos tienen un propósito político, politiquero, que es tomarse el poder para hacer la revolución socialista en Panamá. Eso es, hay que decir las cosas por su nombre. Meter el comunismo. Pero aquí me está escribiendo un televidente, dice, bueno, creo que ya el pueblo está abriendo los ojos. Dice que pasaron por el Parque Urraca, donde, según entendieron, se había convocado a una asamblea del Suntra que esta mañana no había casi gente. No, sí. En el área de San Francisco, por Coco del Mar, dice que vieron a Genaro López, que estaba reunido con uno de los trabajadores.
pero un grupo muy pequeño. Son Eso es lo que está pasando, grupos esa es la pequeños, realidad. igual los médicos que están en paro, son grupos pequeños. Influidos por Suntrax ¿no? también, ¿ah? Por supuesto. Igual el sector de los maestros también está influido por Suntrax. Hombre, entonces esa es la realidad. Entonces queremos que un pequeño grupúsculo imponga sus ideas al resto de la población, cuando no han sido capaces de obtener el favor popular en las urnas. Eso es. Esa es la realidad. Pero bueno, tenemos una pausa. Regresamos. Estamos conversando esta mañana con la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas. Estará con nosotros Franklin Martínez unos minutos aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Cuarto Poder. Estamos con Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Ellos emitieron un comunicado en donde, entre otras cosas, dice que Panamá no puede convertirse en un laboratorio de ideologías fracasadas, rechazan los intentos de grupos extremistas que buscan imponer modelos autoritarios. Y hay un punto adicional, más allá de la parte retórica, y es que tiene que ver específicamente con la economía de muchas de estas empresas que se vieron afectadas por los cierres, que ya venían afectadas por la pandemia. Se vieron nuevamente afectadas por los cierres del 2023, por todo lo que fue el 2024, año electoral. Y ahora, nuevamente, están enfrentando esta incertidumbre y ellos terminan diciendo que la economía no soporta un cierre de calle más. Franklin, buenos días. Buenos días. Haciendo un poquito de historia sobre eso que conversamos. Nosotros perdimos 60% del parque empresarial saludable que teníamos antes del año 2019 durante la pandemia. Los cierres de calle del 23 nos quitaron el 10% de las que quedaban y en el 2024 perdimos 10% más. Esto significa que las empresas que tenemos ahora mismo, que son casi más de 200.000 empresas, el 40% de esas empresas son empresas que pudieron sobrellevar la crisis de la pandemia. Pero el gran 60% son empresas nuevas, son empresas que están comenzando, son empresas incipientes, son empresas que están en este momento tratando de hacer una clientela y nosotros no podemos permitirle a la economía frágil que tiene la micro, la pequeña y la mediana empresa, un cierre de calle más. El efecto cascada que causa o que genera estos cierres, aparte de, como bien lo plantean ustedes en el comunicado, aparte del cesar la instrucción de los muchachos, de los estudiantes, de la juventud panameña, del futuro de la patria que no está recibiendo esos días de clase, impacta principalmente, Franklin, a todos los que son proveedores de todos los servicios y bienes alrededor de la economía. Sí. He visto unos spots que ha sacado el gobierno, el Ministerio de Comercio particularmente, que son muy llamativos sobre cómo cuando un país se cierra, todos perdemos. Lo que sucede es que la cadena de valor se comprende de todas y cada una de las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, y es un caso que nosotros usamos con mucha frecuencia, para que un plátano llegue a una mesa en un restaurante en Panamá, tiene que salir del lugar donde se cosecha, tiene que subirse a una piragua, de la piragua tiene que llegar al puerto, del puerto subirse a un pick-up, del pick-up luego tiene que echar combustible, comer en el camino, traerlo a merca y así sucesivamente. En el momento en que nosotros cerramos la movilidad, en el momento en que nosotros impedimos que una persona como la señora María abra su fonda, esa señora vive del día a día. Y eso automáticamente le genera un estrés en la cabeza de esa señora de cómo va a poner la paila. Cada vez que cerramos las calles, lo que hacemos es que impedimos que un panameño lleve el sustento a su hogar. Así de claro y contundente. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando ustedes cierran una calle, el salario del presidente de la República no cambia un centavo, de los ministros tampoco, de los dueños de la mina, los salarios de los funcionarios públicos, ni de los sindicalistas, ni de los educadores. A ellos no les descuentan absolutamente nada. Esta es la primera vez que vemos que se está diciendo el que no trabaja no cobra. Pero en los años anteriores, cada vez que se hace una huelga, los primeros números rojos los ponemos las empresas micro, pequeña y mediana, que somos las que llevamos el sustento con el día a día. Somos eminentemente empresas de servicios. Es que la incertidumbre contribuye a eso, porque es que la gente no sabe qué hacer. O sea, lo poco que tiene mejor lo guardo porque adivina qué, viene el sitio inmediatamente, porque aquí hay un sitio cada vez que hay una protesta, aunque vemos que en esta oportunidad la policía ha actuado diligentemente evitando los cierres, pero normalmente aquí se cierra completamente, la ciudad queda aislada, la producción no puede llegar. Todo eso y lo que hemos vivido, pandemia 2022, 2023,
2024 refleja esa experiencia reciente, Franklin. Aquí te hemos tenido varias veces hablando acerca de esto, ¿no? En diferentes momentos. El comunicado que elevamos hace un llamado directo al señor presidente de la República de que nos mantenga las calles abiertas. Afortunadamente en este momento hemos tenido eso. Se ha dado que donde hay cierre, se abre. No podemos permitir que ideologías fracasadas en otras latitudes traten de imponerse en este país. Nosotros tenemos que velar por la democracia. Nosotros tenemos que velar porque ese panameño de a pie pueda llevar su sustento diario a su hogar. No es un tema político, es un tema de subsistencia. Nosotros tenemos que mantener, gracias a esa estabilidad que debe tenerse en el país, la facilidad de llevar el sustento diario a nuestros hogares. Esa sostenibilidad no tiene precio y la incertidumbre es más cara de lo que cada uno de nosotros podríamos siquiera imaginar. Cada vez que se piensa que se va a cerrar una calle, toda la economía se amarra. Pero mira, el tema también es que son tan irresponsables muchos de estos grupos que andan buscando un mártir. O sea, andan buscando la confrontación para tener un mártir en medio de estas protestas, porque hacia allá va la irresponsabilidad de los que están organizando las manifestaciones. Y eso sí es muy delicado. No sé, la policía creo que también lo debe tener muy claro para la forma en que debe actuar frente a los cierres de calles, ¿no? Es peligroso. Por eso que tú hablas de estas ideologías fracasadas que son las que muchas veces están detrás de estas organizaciones. Lamentablemente es así. Esa es la triste realidad. No, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy, hace un año fueron las elecciones. El gobierno no tiene ni siquiera un año de estar en ejercicio del poder. Las autoridades, el gobierno y la asamblea, no han cumplido el primer año de ejercicio en el poder. Y ya estos grupos radicales de extrema izquierda, porque hay que decir las cosas por su nombre, están promoviendo el caos, el desasosiego, la intranquilidad y la afectación a la economía para tratar de pescar en río revuelto, porque eso es lo que están buscando, claramente. Y en esa línea de llamar las cosas por su nombre, la ley que pretenden derogar fue debidamente discutida en el Ejecutivo durante un montón de tiempo, durante más de 5 meses en la Asamblea, se discutió en Panamá, se discutió en el interior de la República, se discutió ampliamente, se invitó a más de 10 gremios, se tomó en cuenta la opinión de estos gremios, no se aumentó la edad de jubilación, se aumentó la cuota obrero patronal hacia los empresarios. Y al final del día, ¿qué pretende? Desconocer la votación en la Asamblea. La Asamblea, que es el lugar donde se representa por las elecciones, y como dijiste hace un momento, estos grupos no llegan ni siquiera al 2% de lo que representan para poder tener un partido político. No, ahora tengo entendido que ya se están reorganizando y están por definir en una Asamblea General cuáles son sus directivos, y me refiero específicamente a la organización política que desapareció, no en esta elección, sino en la elección pasada. Ellos han conformado su partido y nuevamente pues deben estar consolidándose ya como partido político. No sé si también tendrá algo que ver eso con lo que se está viviendo en este momento en el país, porque ese también puede ser otra de las teorías que está surgiendo, de que los grupos organizados de Suntrax están buscando eso, están buscando aprovechar el momento político, la coyuntura. Les hace falta muy poco para poder reinscribir el partido político que había fallecido y que ellos representaban políticamente, para nuevamente estar en el juego, en el rejuego político. No sé si será eso lo que están buscando, porque eso también puede ser parte de esa estrategia, pero al final, por lo menos en la última elección, no llegaron ni al 2% de ese interés popular, ¿es verdad? Nuestro llamado realmente no es hacia los políticos. Nuestro llamado es a ese panameño de a pie que todos los días va a buscar el sustento. La mayoría de las veces tergiversan la información y dicen que porque uno tiene puesto un saco, tiene que tener una cuenta en Suiza. Los empresarios de micro, de pequeña y mediana empresa no tenemos cuentas en Suiza. La micro, la pequeña y la mediana empresa, específicamente la micro, es eminentemente social. El 82% de las decisiones que se toman en una microempresa reposan sobre los hombros de una mujer panameña. Mujer que es eminentemente social, repito, reitero. Cada vez que un panameño no abre su negocio en el nivel de la micro, que es tan frágil la economía, ponemos en peligro la puesta de la paila del día siguiente.
Estas no son empresas grandes, estamos hablando de talleres, estamos hablando de panadería, estamos hablando de barbería, de lavautos, estamos hablando de servicio, estamos hablando del abogado, estamos hablando del contador, estamos hablando de personas que con el sacrificio que hemos podido llegar a tener un título en la Universidad de Panamá estamos sobreviviendo el día a día. Si ustedes nos cierran las calles, lo que van a hacer es que nosotros no vamos a poder ir, como los abogados no van a poder ir a los tribunales, los contadores no van a poder llevar la contabilidad, y lo que va a sufrir es la parte más básica de la economía nacional. 8 de cada 10 empresas son pequeñas o medianas, creo que esa es la estadística. Correcto. Así es. Micro, pequeñas y medianas. 85%, 97% de las empresas nacionales son micro, pequeñas y medianas. 85% son micro y pequeñas empresas. Y el gran porcentaje de personas que tienen empleos formales Vienen de aquí. vienen de esas empresas. Más del 60% de la empleomanía nacional reposa sobre los hombros del sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. De manera directa, pero porque de manera indirecta pues permea toda la economía, ¿no? Tenemos a más de 1.5 millones de personas que dependen de este sector en este momento. Es muy importante. Un sector que venía golpeado de la pandemia y que fue el más afectado por la pandemia, por cierto, y que no ha tenido descanso. Estamos hablando del 2020 hacia acá. Reiteramos, en la pandemia estuvimos 18 meses cerrados. Luego, en el 2023, tuvimos un mes cerrado en junio, julio. Y en el 2024, en el momento en que se iba a hacer, como se llama normalmente, nuestro diciembre, que fue en el mes de octubre y noviembre del 2024, volvimos a tener un cierre de un mes. El país no aguanta un cierre más de calles. No se aguanta ni tampoco se puede sumar, o sea, no se suma, se resta, por el contrario. Ya de por sí lo que estamos viviendo es parte de ese tema. Es que hay maneras de protestar, porque la protesta es una garantía constitucional también, el derecho a la protesta en una democracia, porque pregúntenle ustedes a los izquierdosos del patio si en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela se permiten protestas como las que se permiten en Panamá. Ya viste, tú lo leíste hoy, lo que le pasó al joven que metieron allá en Venezuela, en una cárcel. 906 murió. presos políticos, algunos de ellos mueren en la cárcel. Así es. Bueno, es un derecho a protestar, el derecho a protestar es legítimo. Lo que no se puede es protestar violando derechos de otros. Y el derecho a la libre circulación es un derecho fundamental de todos los panameños, pero además que afecta, cuando no se garantiza ese derecho, afecta a la economía y afecta a la colectividad de una manera dramática. Ese es el punto. Por eso es que las protestas con marchas, bienvenidas. Ojalá fueran en horas no hábiles, para que no obstaculicen también, entorpezcan el libre tránsito en horas que son de productividad económica. La mayoría de las veces nos quedamos cortos cuando empezamos a hacer el análisis porque siempre nos vamos a la parte económica. ¿Qué resulta? Que nosotros tenemos derecho al desarrollo. Y el derecho al desarrollo es innegable a cada una de las empresas. El Estado, el país, debe conjuntamente generar las condiciones mínimas necesarias para que nosotros podamos llevar nuestro sustento, para que podamos desarrollar nuestro arte, para que podamos desarrollar nuestro oficio en condiciones de sostenibilidad. Y cuando hay incertidumbre, eso es lo primero que se pierde, las condiciones de sostenibilidad. Y eso es lo peligroso en medio de lo que está ocurriendo, Franklin. Yo creo que al final sí, la reflexión es importantísima para todos los que están involucrados en estos cierres y también para las autoridades en todo caso, porque al final se debe garantizar la continuidad laboral y también la continuidad del país, la continuidad económica del país, que se interrumpe cuando se dan estas protestas, ¿no? Sí, el llamado fuerte es que nos permitan desarrollar nuestro arte, que nos permitan desarrollar nuestros oficios en condiciones de sostenibilidad. Nosotros creemos en el derecho a la protesta. Nosotros creemos que mientras no afecte el derecho de los demás, es potable. Ahí están las aceras, ahí están las marchas. Si esa es una forma, pero lo más importante, abrámonos al diálogo. No puede ser que se llame desde el Ejecutivo al diálogo y que la respuesta sea no quiero conversar, quiero cerrar calles. No puede ser que sigamos con estos laboratorios donde queremos poner en práctica cosas que ya sabemos que han sido un fracaso en otras latitudes y que países hermanos, que son vecinos, nos han demostrado que no funcionan. Panamá es un noble país. Los panameños somos nobles. Pero lo más importante, este es uno de los países que más rápido se levanta de las crisis. Evitemos tener esa incertidumbre que tanto daño le hace a la economía nacional. Fíjese, aquí me acaba de escribir una pequeña empresaria y me dice,
Es mi voz y la de muchos pequeños y microempresarios la que está hablando en Cuarto Poder. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Franklin por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, regresamos, veamos ahora qué está pasando con el paro médico. Estará con nosotros Emma Pinzón en breve. Ya regresamos. De Cuarto Poder nos ayudan mucho. Estábamos hablando acerca de la convocatoria que hizo Suntrax en el Parque Urracá para esta mañana y mira, nos mandaron la foto, Guido. Sí. Ahí está. ¿Cuántos son? No sé. Supuestamente era una Asamblea General. Asamblea General de Suntrax. Asamblea General que ahora las hacen en espacios abiertos. La convocatoria era a las 7 de la mañana Bueno, y la foto la tomaron después de las 8 de la mañana, en donde debía estar en su mejor momento la Asamblea General. Bueno, me imagino que ahí estará Saúl, Genaro y unos cuantos la dirigentes foto fue más, ¿no? a las 8:37 de las 8:37 de la mañana. Debía estar en su mejor momento la Asamblea General, en un día en donde ellos tienen paralizado supuestamente la mayoría de las construcciones, en lo que ya el Ministerio de Trabajo dijo que esta huelga de Suntrax no había pasado ni había cumplido con los trámites regulares para poder conocerse y a la vez también reconocerse como una huelga legal. Ante eso y ante las advertencias y ante el hecho de que la CAPAC ya dijo que todas las construcciones están abiertas, parece que pues también tienen un problema de convocatoria. Parece, y me están escribiendo aquí, que es que están tratando de inscribir el FAT, el Frente Amplio por la Democracia, porque es que les hace falta poquito. Entonces ellos quieren que ya el Tribunal Electoral les reconozca el FAT y están aprovechando, dice, que muchas de estas reuniones para hablar de temas del Frente Amplio por la Democracia. Eso es lo que me están escribiendo aquí, no sé si sea parte. Lo cierto es que sí, es verdad, el FAT parece que ya llegó a su cuota y están pendientes de convocar una asamblea general y escoger a los dignatarios. Me imagino que entre los dignatarios debe estar Saúl Méndez, ¿no? Saúl Méndez, Genaro, ¿cómo que se llama? Ah, no, pero no puede estar este muchacho Morales. ¿Morales qué se llama? Que está en China, ¿no? Richard Morales. Richard Morales está en China en un doctorado, creo que es, así que él no puede ser parte porque él está en un doctorado y no puede tener el don de la ubicuidad y estar allá en China y estar aquí en Panamá. Pero uno no sabe, de repente a lo mejor queda también como miembro de la... Ya con la tecnología actual pueden hacer reuniones vía por Zoom, por Zoom puede de repente... Una diferencia horaria importante, pero bueno. Pero bueno, puede ser también que ese sea el interés de levantar el perfil. Oye, pero las elecciones son dentro de 4 años. Pero ya están inscribiendo ¿no? su partido ahora, Guido. Entonces, tiene su momento. Entonces yo no sé. Pero bueno, no entiendo el si timing. este es el modelo de Asamblea General, pues ya estamos viendo los problemas que tiene Suntrax. El tema es que Suntrax ha arrastrado a otros gremios. Está arrastrando al gremio de los maestros que está influyendo mucho, sobre todo ahí en Santiago, por cierto, donde también hay intereses políticos creados en el área de Santiago, en Veraguas, y también está influyendo en la MUAX, con el paro médico que estamos viendo, pero vamos a conversar con Emma Pinzón, que es paciente crónica de los servicios de salud y que es afectada directamente por muchas de estas paralizaciones. Emma, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos esta mañana. Yo creo que parte tú representas esa cara del paciente afectado por este paro. Buenos días. Sí, claro que sí, buenos días, pero antes que nada quiero darle las gracias, profundas gracias a todos los médicos y servicios de salud de la Caja que hoy están atendiendo. Eso yo lo veía venir porque muchos ya previamente que consulté me dijeron nosotros podemos tener un apoyo moral con algunas de las situaciones que se están pidiendo, pero nosotros vamos a acudir a atender a los pacientes. Y de verdad por este medio les mando un agradecimiento profundo por cada una de las personas que ustedes hoy amablemente han recibido y que se dan cuenta de que la salud está por encima de cualquier otro interés. Muchísimas gracias. Y son el ejemplo, Así es. Mira, el complejo casi en su totalidad está atendiendo, Cidelas está atendiendo, muchas de las policlínicas también tienen a la mayoría de sus médicos atendiendo. Y eso es un claro ejemplo de que mucha de la información que está corriendo no está bien documentada. Claro. Y si una persona pensante busca la información adecuada y no se guía porque, oye, me salió tal o cual cartel en la pantalla de mi celular, vas entendiendo que
no podemos ser títeres para ser utilizados para este tipo de protestas, porque detrás de ello ciertamente hay otras cosas. Ya no solamente es si tengo algo que quejarme de la Caja de Seguro Social. Lamentablemente este gremio metió el Río Indio, metió el memorándum de entendimiento, metió otro sinnúmero de cosas que nosotros los pacientes no tenemos nada que ver con eso. O sea, simplemente si usted le pregunta a un paciente, en mi caso, que soy institutora, que estuve de verdad ahí en esa Plaza 5 de Mayo una y otra vez protestando para que el canal pasara a manos panameñas. ¿Tú crees que a mí no me duele pensar que vienen para acá militares de los Estados Unidos nuevamente? Claro que sí, pero yo tengo que priorizar mi atención al paciente. Cada vez que se van a paro, se atrasan más las cosas. Si yo estoy criticando la mora quirúrgica y luego digo, suspendidas las cirugías electivas, suspendidas las cirugías que no son de urgencia. Mira, para un paciente una cirugía es de urgencia. Claro. Si tú desde el punto de vista tuyo no la consideras urgencia, pues para nosotros sí, porque si yo tuve que esperar 5 años para que me hicieran una cirugía de cataratas, para mí es urgente, aunque la cirugía de catarata la califiquen como una cirugía no urgente. Igual, una histerectomía total. No haces esa cirugía y esa persona puede desarrollar un cáncer de útero y así sucesivamente. ¿Para quién es urgente o no es urgente? Para el paciente es urgente. Para un paciente, toda cirugía es urgente. Eso también es claro, real. Además del tiempo que tiene que esperar. Es que además... Del tiempo que tiene que esperar. Imagínate hoy entonces se declaran en paro. Además una cita. Nadie pide una cita médica por el placer de pedir una cita médica. Es por necesidad, porque siente que tiene un problema de salud que debe ser diagnosticado por un facultativo. Entonces, por eso es que toda cita también reviste una importancia para el paciente. Habrá casos más graves y casos menos graves. Imagínate, pero todas son importantes. Tú tienes que hacer tu fila hoy. Claro. Donde tienes que levantarte de por sí en el seguro 3, 4 de la mañana. Llegas y adivina que están en paro. Hoy no podemos asignarle una cita, que muchas veces la ponen para dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Tú lo sabes, Gemma. Oye, pero si por favor, yo he puesto de ejemplo en varias entrevistas que me han hecho algo que me pasó personalmente. Yo me caí y me fracturé el hombro. Y perdí mi cita de mamografía de enero porque para hacerte una mamografía te alzan el brazo y yo no podía alzar el brazo. Claro. Algo que fue por un accidente. Fui a posponer mi cita. Me la dieron para julio. 7 meses después. Y imagínate 20 personas que tú le cancelas la cita por esto del paro. Esas 20 personas, ¿cómo las reubicas? ¿Y qué pasa? Si esa mamografía iba a arrojar un daño, un precáncer, una cosa. Claro, detectar a tiempo, que dice que es importante detectar a tiempo cualquier cosa. Realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en aceptar, porque te voy a decir algo que pasa mucho, ¿ah? Los pacientes a veces somos los que validamos los paros, porque ellos llaman a paro, la mitad de los médicos van a trabajar, pero los pacientes no van. No van porque ya escucharon, dice, no, y capaz que no me van a atender. Yo tengo mañana que me van a hacer un examen de una endoscopía y mi propio esposo me dice, Emma, pero vas a ir. ¿Te das cuenta? O sea, cómo afecta psicológicamente al paciente estos anuncios que al final muchos médicos dicen, mira, yo voy a trabajar porque yo sí tengo mi compromiso con el paciente, porque yo entiendo que mi especialidad es crucial para el paciente, pero nosotros mismos validamos el paro no yendo a nuestra cita. Entonces, también me critican porque yo puse eso en los medios y me dicen, no, pero es que usted tiene plata y usted se gasta en el pasaje y no importa, pero para mí ir y que no me atiendan. Pero estás hablando de un incierto, estás hablando sin ir y comprobar. Más bien ve y pon en las redes que el doctor fulano de tal no te atendió, pero los pacientes a veces no se dan cuenta de que el derecho a la salud está consignado en la Constitución, es un derecho fundamental que está por encima de cualquier otro derecho individual y hay que ejercer ese derecho. Ven acá, empodérate y ve a tu cita y después que sales de ahí pon un post. ¿Quién no estaba en tu cita atendiéndote? ¿Y cuánto tiempo tuviste que esperar para esa cita? Sí, y yo creo que al final es la cara visible, la más afectada, la del asegurado. Porque aquí estamos hablando de médicos que están congregados en la MUACS, que es la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, que es el asegurado el que hasta ahora se está viendo directamente afectado en la atención. Y paradójicamente,
ellos están protestando por el tema de la nueva ley del seguro, paradójicamente. Entonces, una protesta, miren cómo afecta. Ellos prefieren afectar al asegurado, prefieren afectar al paciente por encima de cualquier otro interés. Y yo creo que por ahí es donde siempre corta la soga, por el lado más delgado, y el más delgado aquí es el paciente. Ahora, mira, es cierto, muchas de las cosas que ellos están denunciando, es cierto, pero no eso, no valida el mecanismo para la denuncia. Porque de que necesitamos que nos nombren más médicos, por supuesto, y más especialistas, claro, por supuesto, que necesitamos que toda esta aparatología que tiene la institución tenga técnicos a otras horas para sacarle provecho al aparato. Tú vas a las 11 de la mañana y ya los mamógrafos hicieron todo su trabajo. Imagínate. Y ahí está el aparato parado. Oye, nombra un técnico para que ese aparato esté hasta las 7 de la noche y va desalojando todo ese atraso. Las cosas que reclaman, los salarios, hay que mejorar los salarios de los médicos, si no dentro de poco nadie va a estudiar medicina. Porque te voy a decir que ya la juventud, cuando entra a una profesión, no se mira nada más por lo que me gusta, también está viendo ¿cuánto paga? Cómo voy a recuperar mi inversión en mi estudio. Entonces, esas cosas son correctas, pero no es a través de suspender el servicio a los pacientes como yo voy a mejorar. Nosotros como sociedad civil y una sociedad civil de avanzada debe buscar mecanismos para realizar sus protestas sin afectar a terceros. No me digan a mí que la única manera que hay en Panamá para hacer cambio es a través de paros, huelgas y cierre de calle. Hay que buscar medidas. Y si eso ¿cómo se logra? Con una sociedad civil organizada, responsable y que sustente sus solicitudes con evidencia. Bueno, tú estuviste cuando se dieron las discusiones de la reforma a la ley del seguro. Tú estabas allí. Sí, pero no me digas, porque yo también me iría a paro. También me iría a paro porque de todas las cosas que nosotros pedimos, solo 2 cosas pasaron. Entonces uno se queda pensando, bueno, me oyeron y esa es la base de lo que se están quejando. Bueno, yo dije, pero te voy a decir que el sector de los trabajadores obtuvo muchísimas más digamos, cosas que pidieron que los pacientes pedimos. Que los pacientes. A nosotros 2 cosas se lograron, 2 de como 15 solicitudes. ¿Cuáles 2, Emma? Primeramente, imagínate que en el sujeto y objeto de la institución no aparecía el paciente. O sea, aparecía el trabajador, asumen que el trabajador se enferma, pero la palabra paciente no aparecía, la pusieron. Y lo otro que también nos aceptaron es que la aprobación de medicamentos en los listados oficiales no fuera por la Junta Directiva. ¿Y por qué? Porque la Junta Directiva no tiene la expertise científica para decidir si este medicamento de verdad es bueno o no. Y eso sí se quedó ahora en el director. Nos criticaron porque eso son, dice, todo lo plenipotenciario que un director ahora tiene. Pero si tú nombras a una persona para dirigir, tiene que dejarle que tenga acciones para dirigir. Ahora, nosotros estaremos como sociedad civil vigilando si ese director cumplió con el trabajo que se le dio ahora. Eso le toca a la sociedad civil estar vigilante, pero esa es otra cosa que tenemos los panameños. Conseguimos una cosa y nos cruzamos de brazos y asumimos que eso se va a hacer. Nunca la sociedad civil puede descansar en estar vigilando el trabajo del Estado. Hay que ejercer la ciudadanía de manera responsable. Así es, que es lo que está planteando. No, y mira lo que dijo Emma, que estaba allí. O sea, al paciente al final lo dejaron de lado y terminaron complaciendo más de las propuestas de los trabajadores. Y yo lo dije. Que supuestamente representan a los pacientes. No sé, parece que ese es el sinónimo. Trabajador-paciente. No, ¿sabes qué yo decía? Están haciendo esto para evitar que pase, y pasó lo que iba a pasar. Yo pienso que esto es de como todas crónica. Formas protestaron, salieron a la calle y están paralizando y aunque, la aunque todo se los hubiera dado, sí, igual iban a encontrar ese puntito negro para entonces criticar. Ahora bien, de que la ley la puedes mejorar, por supuesto, claro, vamos a ver cuáles son las cosas que hay que mejorarla y trabajemos en conjunto para mejorarla. Pero ahora quieren que la deroguen toda, que hagamos una mesa como aquella que pasó años atrás, que duró no sé cuántos meses, que paralizó al país y que ocasionó tanto dolor de cabeza. De esa manera no se puede. No. Pero si vamos sensatamente con una propuesta que tenga sustentación, porque mira,
quieren que el Estado subsidie. ¿Y de dónde el Estado va a sacar la plata para subsidiar? Si suben el ITBMS, no quiero pensar. Si subimos los peajes, ya saltó Estados Unidos protestando por el peaje. Y ese es nuestro recurso natural principal. Pero tampoco estoy de acuerdo con Río Indio, que es para suplirle agua al canal, para que el canal tenga mayor frecuencia de barcos. Mira, de repente yo pienso, es que todo está mal. Es la hipótesis de lo imposible. Todo está mal. Agarremos a los 4.3 millones de panameños y llevémoslos a hacer un recorrido en el mundo, porque si hay la persona que más descalifica a Panamá, es el panameño. Bueno. Oye, Emma, gracias. No debería ser así, porque Panamá es un país maravilloso. Así es. Así ¿no? es. Que está condenado al éxito, pero quienes no lo dejan volar somos los propios panameños. Déjame decirte, yo acabo de viajar y no voy a decir el país para no ofender, pero los pacientes que tienen mi misma enfermedad no tienen acceso a los medicamentos que tenemos aquí en Panamá. Bueno. Francamente. Muchas gracias, Emma. Pero bueno, muchas veces no lo vemos porque estamos aquí adentro. Sí. Oye, y dice que la asamblea de Suntra que hay en el Parque Urracá siguen esperando, Guido, es que no ha comenzado siquiera. No ha comenzado. Así que fue a las 7 que convocaron y ahí nos mandaron la foto a las 8:37 y miran cuántos de los dirigentes de Suntra que habían llegado. Ahora resulta que dice que están esperando para ver hasta cuando haya suficiente obrero para convocar. Fue a las 8:37, la convocaron a las 7 de la mañana. Ellos tienen, y así está el ellos Parque tienen un Urracá. mínimo para hacer quórum en esa asamblea. Me imagino. O son así al ojo. ¿Quién sabe? Al ojo. ¿Tú sabes quién sabe eso? Saúl Méndez, nada más. Si tú eres el que se conoce eso, tiene Listo. no sé cuántos años allí. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.